La fe verdadera no tiene preferencias. Para que usted entienda, la predicación expositiva se trata de leer la palabra de Dios, explicarla y predicarla de una forma que el Señor nos habla. Entonces, este tema de Santiago el día de hoy es específico y puede ser que usted no se siente identificado, pero igualmente el Señor le va a hablar para que usted tome pasos de acción. Porque recuerden que Santiago le estaba hablando específicamente a los judíos que habían venido a Cristo, que estaban dispersos en todo el Mediterráneo. ¿Ok? Él no le estaba hablando a los gentiles, le estaba hablando a los judíos que habían venido a Cristo. Recuerden que Santiago fue el hermano de Jesús, ¿verdad? Entonces, hace algunos años se realizó un experimento social muy interesante. Un violinista de clase mundial, uno de los mejores del mundo, tenía un concierto en Nueva York y la sala se llenó. De hecho, se hicieron 2 conciertos y la sala se llenó totalmente. Entonces, el experimento era que unos psicólogos de Nueva York lo contactaron y le dijeron que si lo podían ayudar. Y él dijo, claro, ¿en qué les puedo ayudar? Queremos que después de los 2 conciertos, full, ¿verdad? Totalmente, con VIP y todo, te llevemos al subway de New York para que toques también. Y dice, ¿y cuál es el propósito? Solo queremos que toques. Después del concierto, de los 2 conciertos full, hubo una recepción y todo el mundo quería tomarse fotos con él y quería su autógrafo y que le hicieran dedicatorias. Y al día siguiente, ese mismo hombre que recibió aclamación fue al subway, pero esta vez no estaba vestido con traje entero, sino que esta vez, a propósito, le pusieron ropa andrajosa que parecía muy usada. Y él les dijo, ¿qué quieren que yo toque? Y le dijeron los psicólogos, puedes tocar la misma sinfonía de anoche. Y él procedió a tocar exactamente lo mismo. La gran diferencia es que esta vez él estaba siendo ignorado. La noche anterior él estaba siendo alabado, todo el mundo le aplaudía, hubo standing ovation. Pero en el subway, si acaso recibió unas ofrenditas ahí que le dieron, le tiraron monedas, la gente llegaba, se le quedaba viendo y se iba. Es la misma persona, era la misma música, pero la percepción que tenía la gente era diferente, era muy diferente. Él no parecía impresionante en ese contexto. Y esa es la tensión que Santiago expone. ¿Cuántas veces juzgamos mal el valor porque estamos cegados por las apariencias? Entonces, como les dije, Santiago es el hermano de Jesús y señala él algo más profundo en esto que vamos a leer. Este es el contexto. Porque él señala un pecado específico, es un pecado oculto, pero en realidad vamos a ver que nosotros tenemos muchos pecados ocultos. Uno de ellos es la acepción de personas. Esto está influenciado por los valores del mundo. La riqueza da importancia, el estatus da valor y la dignidad generalmente está asociada a la apariencia que tiene alguien. Santiago confronta esto porque esto no pertenece al reino de Dios. Y lo vamos a ver. Ahora, antes de leer la palabra, oremos rápidamente. Señor, te damos gracias por este día, Padre. Gracias porque dice tu palabra que tus misericordias son nuevas cada mañana y aquí estamos recibiéndolas, Señor. Padre, te pido que nos ayudes a entender lo que Santiago le estaba escribiendo a esos hermanos que estaban dispersos y estaban siendo perseguidos por Roma, Señor, en la Grecia antigua y en todo el Mediterráneo, Señor. Por favor, anímanos y háblanos con tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén. Entonces, como es tradicional, vamos a ir leyendo la palabra y después la vamos a explicar. Tenemos el primer punto. La parcialidad contradice la gloria de Cristo. La parcialidad, si usted no entiende la palabra, es favoritismo. Es cuando usted tiene un favorito. Es cuando los hermanos le dicen a la mamá, ah, claro, pero ese es tu favorito. Y todo el mundo lo sabe, la mamá, ay, no, yo los quiero a todos igual. Pero los hermanos saben quién es el favorito. Todos lo saben, ¿verdad? A eso nos estamos refiriendo.
Ahora, no estoy diciendo que nosotros como padres podamos tener un favorito o una favorita. No estoy diciendo eso, porque todos tenemos personalidades diferentes y a veces, seamos sinceros, nuestros hijos nos caen mal. Es lo normal. Y hay otro que le cae bien. Entonces, claro, obviamente yo los quiero a todos igual, pero generalmente los papás secretamente tienen un favorito o una favorita. Y los otros hermanos lo saben, ¿verdad? Entonces a eso es lo que nos estamos refiriendo el día de hoy. Vean lo que dice Santiago 2, del 1 al 4. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Les está haciendo preguntas. Entonces, ¿qué es acepción de personas? Significa juzgar a alguien por la apariencia externa. Santiago llama a Jesús el Señor de gloria. Entonces la pregunta es: ¿cómo puedes honrar al Cristo glorioso y juzgar a otros por gloria superficial? El resultado son jueces con malos pensamientos. Es cuando se te acerca a alguien a pedirte dinero y huele mal. Un indigente de la calle, un borracho de la calle. Inmediatamente es obvio que si huele mal, bueno, pues yo no quiero estar ahí, pero eso no quiere decir que no pueda hablar público. Aquí no vamos a juzgar a nadie por tener o por no tener, porque no lo hace Santiago ni tampoco nosotros. Pero es normal que cuando usted vea a alguien se asuste. Pero después de eso estás tratando con una persona, estás tratando con un humano. Estás tratando con alguien que seguramente tiene una necesidad real y por eso te está pidiendo, pero yo, como seguidor de Cristo, ¿qué más puedo hacer? ¿Le doy solo el dólar o los $10? ¿O puedo incluso decirle cómo puedo orar por usted? Es algo normal. Y créanme, las personas que están en la calle, los indigentes, porque yo he trabajado con ellos, andan buscando, y no necesariamente dinero. Porque muchas veces esas personas son las que Dios ya tiene escogidas y lo que quiere es usarlo a usted y a mí para llegarle a ellos. Entonces, la pregunta es: ¿por qué Santiago le está hablando a ellos de este pecado en particular? ¿Por qué específicamente la acepción de personas? Si alguien podía decir, hasta ese pecado ni siquiera debería mencionarse. Pero es algo que estaba pasando en la primera iglesia, era visible, ocurría en las reuniones de la iglesia en el primer siglo, cuando se estaban reuniendo. No solo eso, era un pecado aceptable, era algo aceptable, era culturalmente normal, era revelador porque pone al descubierto el problema del corazón, y era divisiva, ya que destruía la unidad de la iglesia. También contradecía el Evangelio y era vinculada a la situación de cada uno. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Santiago? Que en esa primera iglesia, en algunos lugares, a la gente que tenía más dinero les daban un trato preferencial, y a los que no, los hacían aparte. Por eso es que él está específicamente hablándoles a ellos con respecto a eso. Santiago confronta el pecado de la parcialidad dentro de la iglesia. Tratar mejor al rico que al pobre no es un asunto social menor, sino una negación práctica de la fe en Cristo, quien no hace acepción de personas. Al mostrar favoritismo, los creyentes se convierten en jueces con malos pensamientos, evaluando a las personas por su apariencia externa en lugar de su valor delante de Dios. Esto revela un corazón que aún piensa según el mundo y no según el Evangelio, donde todos están igualmente necesitados de gracia. La persona con mucho poder adquisitivo que no conoce al Señor necesita a Jesús. La persona pobre que vive en la calle y no conoce a Jesús
es porque no le han hablado al respecto, pero también lo necesitan. Ambos lados del espectro. Les voy a contar algo curioso. Generalmente cuando pensamos en misiones globales, pensamos que la gente va allá a los confines de la tierra, donde los más pobres que no conocen a Dios. Yo conozco una pareja de misioneros de la INB que viven en el lugar más exclusivo y más rico de Londres. Y yo les dije, ¿qué están haciendo en Londres? Trabajando con musulmanes, porque hay muchos musulmanes en Londres que no conocen a Cristo. Y él me dijo, no, de hecho estamos trabajando con ingleses. Y yo, ¿con cuáles ingleses? Me dice, con la gente más rica de todo Londres. Estamos en una casa que nos están alquilando para alcanzarlos a ellos. Y yo me quedé pensando, bueno, qué bueno ser misionero así, no. No, me quedé pensando, Señor, los ricos, ultra ricos, también necesitan de Cristo, porque la aristocracia inglesa lo que tiene es religiosidad. En Inglaterra, la religión oficial no es la católica, es la anglicana. Y la anglicana es muy parecida a la iglesia católica, con muchas tradiciones. Y lo que les enseñan es mucha religiosidad. No les enseñan a conocer a Dios por medio de Cristo, sino que les enseñan a depender de una iglesia por medio de tradiciones. Nuevamente, aquí no estamos para criticar a las personas ni a las religiones, pero sí podemos describir lo que ellos hacen. ¿Okay? Entonces, tradicionalmente, cuando nosotros pensamos en acepción de personas, aquí Santiago está diciendo que están haciendo a un lado a todos los pobres, pero también se puede hacer a un lado a otras personas que no sean pobres. En 1 Samuel 16:7 dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿En qué contexto dijo esto? Cuando Dios escoge a David, le dice a Samuel que no mire la apariencia física, ni lo alto de su estatura, ni qué pequeño es, porque Dios mira el corazón. Mientras los hombres se enfocan en lo visible, Dios evalúa lo interno. Los hermanos de David tenían conocimiento en militar incluso. Los hermanos de David, muchos de ellos ya eran grandes en edad y eran fuertes. Los hermanos de David, muchos de ellos se podían considerar que eran aptos para la batalla. Pero fue David el que el Espíritu Santo lo movió a decir, yo quiero pelear contra ese gigante. ¿Por qué? Porque Dios no está viendo la estatura, gracias a Dios, ¿verdad? Dios no está viendo la estatura, Dios no está viendo los músculos, ni siquiera la inteligencia. Dios está viendo la disposición de tu corazón. Y eso era lo que tenía David. Él tenía disposición en el corazón. Entonces, no juzgues un libro por su portada. Y esto es algo que lo hemos tal vez visto mucho, pero es cierto. Muchas veces cuando vemos algo o alguien por la apariencia lo desechamos inmediatamente. Lo que quiere decir este dicho tradicional de no juzguemos a un libro por su portada es que un libro que esté viejo y se vea mal puede contener historias, leyendas y enseñanzas que nos podrían enseñar. Y ahora, ¿cuánto más nosotros deberíamos leer el libro que por excelencia nos enseña y nos habla del corazón, que es la Biblia, que es la palabra de Dios? Porque muchos de nosotros hemos sido enseñados a leer la palabra de Dios el domingo. Está bien, venimos a la iglesia a leer la palabra de Dios, pero usted debería de estar nutriéndose de la palabra, animándose con la palabra, porque lo va a hacer mejor persona, mejor hombre y mejor mujer. Y tanto más, lo que usted quiere es vivir para la gloria de Dios. Y eso es lo que va a hacer la palabra de Dios. Y también cuando asistimos a la iglesia, usted debería de ser animado en su fe y confrontado en lo que no está haciendo. Entonces, Juan Calvino dice, la acepción de personas corrompe la justicia. Jesús hizo lo opuesto, tocó a leprosos, comió con pecadores, recibió a los rechazados y en ningún momento había entradas VIP
para irlo a ver morir en una cruz. No existían las entradas bien. Y sí, Jesús estaba predicando a todo tipo de personas, pero Él iba a los más necesitados. Entonces eso quiere decir que yo debo ir a los más necesitados. ¿Pero por qué? La verdad es que yo no quiero. Yo quiero que el Señor me mande como esa pareja a Londres. No todos van a tener esa experiencia. Pero si usted tiene un corazón dispuesto, el Señor lo va a poner con personas que necesitan escuchar de Él, que necesitan escuchar su historia, que necesitan escuchar cómo el Señor lo cambió y lo trajo a usted de las tinieblas a la luz. Eso es lo que Él quiere hacer con usted. Que usted muestre y sea las manos y los pies de Cristo. Entonces yo trato a las personas diferente por su apariencia o su estatus. Y esto es algo normal. Y a todos nos ha pasado. Si alguien va a un concierto porque es fan de un grupo o de un cantante, si usted se encuentra a esa persona en la calle, se vuelve loca. Por eso es que usted ve a las muchachas gritando detrás de un muchacho, ¿verdad? O detrás de... Vi un video de un grupo de hombres, yo no sé si son de Corea o de Taiwán, que son muy famosos, vinieron aquí a Estados Unidos y las muchachitas, como 100 muchachas, iban detrás de ellos por la calle, ¿verdad? Obviamente, no estoy diciendo, lo que no estoy diciendo es que usted no debe aceptar cuando alguien tiene un talento, o si alguien tiene dinero. Usted puede decir, wow, qué increíble, este tipo es un gran hombre de negocios y por eso tiene tanto dinero, porque el Señor le dio un talento. Lo que estamos diciendo es que usted no debería alabar a las personas porque somos muy talentosas o porque tienen mucho dinero, porque naturalmente nosotros hacemos eso, ¿verdad? Viene el presidente, entonces todo el mundo así, ¿verdad? Ahí viene. Y muchas veces el presidente lo que espera es eso también, porque estamos enfrente a personas y todos hemos caído ahí, que tenemos orgullo y que necesitamos que las personas nos digan lo bueno que somos, lo linda que somos, lo guapo que somos, cuánto te costaron los zapatos, a dónde compraste el traje. Estamos esperando eso porque estamos alimentando nuestro orgullo, y eso es lo que Santiago le está diciendo a esta gente. Entonces, ¿nuestra iglesia refleja el cielo o refleja el mundo? Porque según Santiago, esa primera iglesia lo que estaba reflejando era el mundo, no estaba reflejando el cielo. Porque muchas veces nosotros estamos muy felices dentro de la iglesia y nos olvidamos que Jesús nos mandó como ovejas entre lobos. Pero nosotros queremos estar como ovejas entre ovejas porque es más bonito. Y todas, no, yo no quiero ir al mundo. No, yo me contamino. A mí un pastor hace tiempo me dijo que si yo me voy al mundo, se me pegan los demonios. Y Jesús está diciendo, los voy a mandar como ovejas entre lobos, porque usted tiene que ir al mundo, al lugar oscuro, no para que el mundo lo impacte, sino para que usted impacte al mundo. Amén. Con su testimonio y con el evangelio. Entonces, Santiago es muy intencional. Y esto nos lleva al punto 2. La parcialidad se opone al corazón y a la ley de Dios. Santiago 2, del 5 al 9. Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis enfrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Entonces dice que Dios ha escogido a los pobres para ser ricos en la fe. Pero esto es un doble juego de palabras, porque la palabra pobres que él usa ahí está refiriéndose a los pobres en espíritu. Usted y yo éramos necesitados y pobres en espíritu, y el Señor tuvo la gracia y la misericordia de fijarse en usted y en mí para irnos a rescatar.
E intencionalmente dice Jesús que Él deja las 99 ovejas para ir a buscarlo a usted, hermano, y a mi hermano, específica e individualmente, para sacarnos del hoyo del pecado. Él lo hace intencionalmente. Entonces es a todos los pobres de espíritu. Y es interesante esto porque dice que la ley real: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Recuerden que los fariseos querían engañar a Jesús y querían hacerle preguntas para que él cayera, para poder acusarlos. Y le dicen cuál es el mayor mandamiento. Y Jesús les da un doble mandamiento, porque les dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Y el segundo mandamiento es igual que el primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, lo que él está describiendo es una relación vertical y una relación horizontal. La relación vertical es nuestra relación con Dios, y la relación horizontal de la que habla Santiago es amar al próximo. El próximo es el que está a la par de nosotros, que puede ser el vecino, que puede ser la persona en el avión, en el autobús. Ese es el próximo. El próximo incluso es aquel que te cae mal y que el Señor lo pone en tu vida intencionalmente para cambiar tu carácter. Eso pasa mucho. Cuando yo veo a personas que empiezan a discipular a otros y me llaman y me dicen: es que este hermanito me está dando muchos problemas, hermano, y eras como oro por lo mismo y todo. Y yo: siga adelante, brother, porque no se trata de él, se trata de usted. El Señor se lo mandó por algo. Y yo no sé qué es, usted lo tiene que descubrir en oración. Y siga adelante discipulando. Entonces, después dice: cometéis pecado. Romper un punto de la ley es ser culpable de todo, pero la misericordia triunfa sobre el juicio, porque los 10 mandamientos están ahí no para cumplirlos, para tratar de cumplirlos. Pero Jesús dice que yo no vine a cumplir la ley, a abolir la ley, sino a cumplirla. En Él se cumple toda la ley. ¿Y qué fue lo que Él hizo? Que mi pecado, el pecado que tuve ayer, el de hoy y el de mañana, ya está pago por la justificación en la cruz. Amén. Porque Él pagó por todos nuestros pecados. Pero eso no es una excusa para yo irme al mundo y seguir pecando. Más bien eso es la excusa para yo tener obediencia y vivir para la gloria de Dios. Eso es lo que Él nos está diciendo. Aquí Santiago expone la ironía del favoritismo. Dios ha escogido a los pobres en el mundo para ser ricos en fe y herederos del reino. Pero los creyentes estaban honrando a los ricos, que muchas veces eran los mismos que los oprimían. Mostrar favoritismo viola la ley real. Amar al prójimo como a uno mismo, porque ese amor no discrimina ni clasifica. La parcialidad no es solo una falta de cortesía, es pecado porque contradice directamente el carácter de Dios y su mandamiento. En la parábola del buen samaritano, que tal vez usted conozca, un hombre despreciado, que era el buen samaritano, porque los judíos no lo querían, fue el único que ayudó a la persona que estaba herida porque la habían asaltado. Los religiosos, los fariseos y los levitas no quisieron ayudar. Pero el samaritano, que era despreciado por la cultura judía, sí tuvo la intencionalidad de hacerlo, porque ese amor no discrimina ni clasifica. Aquí está hablando del carácter del hombre. Tal vez usted se ha encontrado con gente pobre pero muy orgullosa, gente que tiene necesidad y no es humilde. Una vez le llevamos ropa a una gente de mi país, en Costa Rica, y dijeron: ¿qué ropa más fea? Y gente que vive en un rancho. O sea, como dicen los americanos, take this with a grain of salt. Hasta mi mamá me ha dado cosas a mí que son horribles y no me gustan. Pero yo no se lo voy a decir en la cara. Yo le voy a decir: gracias, mami, por las medias. Las mismas medias de Rómulo del año pasado, pero no importa. Pero como alguien con mucha necesidad ve que otra persona toma el tiempo de querer ayudarlo y lo que le dice es que no me gusta lo que me traes. Es que aquí no estamos hablando del dinero, estamos hablando del corazón.
Igual hay ricos que no son humildes, igual hay pobres que no son humildes, igual hay ricos que son súper orgullosos y nuevamente hay gente muy pobre que es muy orgullosa. Ambos estratos sociales necesitan a Cristo. Amén. Hermanos, ustedes y yo necesitamos a Cristo para seguir adelante, ¿verdad? Entonces la parcialidad dice: te amaré si me conviene. Eso no es amor, eso es interés personal. Especialmente ahora y no estoy criticando a las mujeres, pero es algo que se da socialmente, y esto es una crítica para tanto hombres y mujeres, que tenemos a muchachas jovencitas buscando sugar daddies y a hombres adultos mayores buscando jovencitas. Bueno, déjenme decirle que eso no es amor, ¿verdad? Eso es un interés intrínseco, porque yo tengo dinero y puedo acceder, y la mujer dice: lo que estoy buscando es dinero, entonces me tengo que conformar con esto, ¿verdad? Pero como me decía un amigo, y yo le estaba dando una consejería financiera porque ellos estaban en una muy mala situación, y debido a la mala situación financiera estaban teniendo problemas matrimoniales. Él me dijo: es que cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Ahora, en el mundo esto es cierto. En el mundo eso es cierto. Pero no es posible que nosotros, como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, cuando hayan problemas, lo dejamos todo. Porque si usted está casado, y puede ser que usted el día que se casó tomó votos de matrimonio, y usted le dijo a su esposa y a su esposo que iba a estar ahí en las buenas y en las malas, en todas. Entonces esto de que cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana, esto es una excusa del mundo para decir: sí, bueno, pues ya te dejo, porque no me diste lo que yo quería. Entonces el objetivo no era construir una relación, el objetivo era aprovecharme de una persona. Dios no hace acepción de personas. Vean lo que dice Deuteronomio 10:17: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas. Si Dios no hace acepción de personas, a pesar de mi cultura, a pesar de mi educación y a pesar de mi círculo social, yo tampoco debería de hacer acepción de personas. Dios es justo e imparcial. Dios ama a todos. Porque dice la palabra en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús murió por todos, pero vino a salvar solo a aquellos que creen. Solamente los que creen. Pero el Señor no hace acepción de personas. Él envía a su Hijo al matadero a llevar los pecados del mundo en sus hombros por usted y por mí. Pero solamente los que creen, dice Juan 3:16, son los que van a ser salvos. ¿Y qué con todos aquellos que no creen? Bueno, el Señor quiere usarlo a usted y a mí para llevar ese mensaje. Tenemos un Dios misionero, porque Jesús le dice a los discípulos: así como el Padre me envía, yo los envío a ustedes. Entonces mi responsabilidad como hijo de Dios no es solamente ir a la iglesia y hacer vida con los hermanos en Cristo y regocijarme y el regalo de mi salvación, sino dar ese regalo también. Es una necesidad que tenemos nosotros. Ama sin condiciones. Recibe al olvidado y al que está despreciado. ¿Tu amor es selectivo o es sacrificial? Porque es muy fácil tener un amor selectivo cuando mi esposa me está tratando bien o cuando mis hijos son obedientes. Pero ¿qué tal cuando mi esposa no me está tratando bien? Yo debería demostrar también un amor sacrificial. Igual a mujeres. Ay, sí, yo lo amo, qué bonito todo lo que me trae, me compra rosas y todo. Pero cuando le pegó 4 gritos, ahí sí ya me olvidé de todo. ¿Por qué eso pasa? Porque no somos perfectos. Porque vamos a cometer errores con las personas y los seres más queridos.
Porque generalmente cuando cometemos esos errores, a los que herimos son a los seres queridos. También podemos herir a la gente del mundo y a gente que conocemos, pero generalmente nuestra actitud o nuestra mala actitud lo que hiere son a las personas que están más cerca de nosotros. Y eso nos lleva al tercer punto. La parcialidad revela una mala comprensión de la gracia. La gracia viene de Dios. Entonces dice Santiago 2 del 10 al 13, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así hacer como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Santiago eleva la seriedad del pecado, mostrando que quebrantar un solo punto de la ley nos hace culpables de todos, porque la ley refleja el carácter perfecto de Dios. No hay pecados pequeños cuando se trata de rebeldía contra Él. Hay muchas religiones que hacen literalmente acepción entre los pecados, que hay pecados buenos, mentiras blancas, mentiras negras, que hay unos pecados que son filiales y otros mortales. No, lo que dice la palabra de Dios es que pecado es pecado. No importa lo que usted hizo, pero si usted tiene la humildad de arrepentirse y llegar a Dios ante el trono de la gracia, no importa lo que usted hizo, va a ser perdonado. Por eso el juicio será sin misericordia para quienes no han mostrado misericordia. Sin embargo, el Evangelio irrumpe con esperanza la misericordia, porque triunfa en el juicio. Los creyentes, como personas transformadas por la gracia, deben hablar y actuar como quienes serán juzgados por la ley de la libertad, mostrando una vida marcada por la misericordia. Entonces, ¿cómo hago yo para tener misericordia? Entendiendo lo que Dios ama. ¿Qué es lo que Dios ama? Dios ama a las personas, entonces yo debería de amar a las personas. En la parábola de los deudores, un siervo que fue perdonado de una gran deuda rehúsa perdonar a otro. Cuando el rey le perdona la gran deuda, inmediatamente se encuentra con una persona que le debía a él y no la perdona. Cuando el rey se da cuenta, lo manda al calabozo. Y dice, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Si usted ha obtenido misericordia de Dios, entonces tiene que dar esa misericordia. Tiene que ser parte de su vida. Como una cadena, si se rompe, el eslabón falla. Este eslabón es el que hace que la cadena cumpla su objetivo. Si el pecado empieza a hacer mella en usted y usted no está habitando bajo la sombra del Altísimo, y usted no está confesando sus pecados, y usted no está nutriendo su relación con Dios, el pecado puede llegar a causar una ruptura en la relación con Dios. Y ahí es cuando vemos a personas que se empiezan a apartar de la fe. El teólogo Matthew Henry escribió: la parcialidad es incompatible con el cristianismo. La parcialidad es incompatible con el cristianismo. Y ahí vamos a ver la categoría entre los valores del mundo y los valores del reino de Dios. La riqueza. La riqueza define tu importancia. La fe define tu verdadera riqueza en los valores de Dios. El estatus. Valores del mundo, tu posición determina tu valor. Valores del reino de Dios, la humildad refleja la grandeza. La apariencia, valores del mundo, la imagen externa da dignidad. Valores del reino de Dios, el corazón da aceptación de Dios. Y en las relaciones, valores del mundo, honra a quien te beneficia. Y los valores del reino, ama a tu prójimo sin favoritismos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros merecíamos juicio, porque dice la palabra que todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios, pero Dios ofrece misericordia. Entonces nosotros tenemos que examinar nuestro corazón, practicar misericordia y tratar a otros como Dios nos trató primero.
Este puede ser el mejor ejemplo de misericordia, amor y gracia que les puedo dar. No es un ejemplo mío, es un ejemplo que un pastor en mi país, Costa Rica, nos contó a mi esposa y a mí. Él tenía una iglesia grande y un día él estaba predicando, ya había empezado la prédica, y vio que una mujer entró vestida muy llamativa y se sentó atrás. Resulta que no era una mujer, pongan atención. Resulta que era un hombre vestido de mujer, y eso es lo que llevábamos otra vez. Era una persona que llegó y se sentó. Más que era un hombre que andaba vestido de mujer. Después del servicio, él fue donde la persona y se presentaron y le dijo: pastor, yo he pasado por aquí manejando muchas veces y no sé por qué el viernes pasado yo dije el domingo voy a ir a la iglesia y aquí estoy. Y él mismo le dijo: y como usted puede ver, yo soy hombre, pero me gusta vestir de mujer porque soy transvesti. Y el pastor dijo: bueno, ¿cómo puedo orar por ti? Oró por esa persona. Hubo una pequeña conmoción en la iglesia, pero nada pasó. Al siguiente domingo, esa persona se sienta atrás nuevamente. Y el pastor dijo: oh boy, otra vez Dios. ¿A qué vino? A escuchar la palabra. Y él predicó como siempre. La tercera vez que esa persona llegó, ya hubo un problema en la iglesia. Ya empezaron a llamar al pastor y le empezaron a decir: ¿cómo es posible que ustedes entraron un hombre vestido de mujer, que viene con tacones, que viene vestido? Y él dijo: la iglesia es para todos. La iglesia es para el que quiera escuchar la palabra de Dios, sea como sea, sea como sea. Él empezó a orar. Y él empezó a decir: Señor, ayúdame porque tengo un problema grande en mis manos. Long story short, la iglesia se dividió. La mitad de la iglesia se fue porque el pastor decidió seguir predicando con todo tipo de personas. La iglesia se redujo en un 50%. Y poco a poco, por alguna razón, porque el pastor no le estaba diciendo que hiciera o que no hiciera, la persona un día vino, en vez de con tacones así, tacones más pequeñitos, dice, y después flats, y después un día vino en pantalones. Y no el pastor ni la iglesia, sino que por medio de la palabra de Dios, la persona empezó a cambiar. El día de hoy, hermanos, oigan esto, el día de hoy, ese hombre que llegaba con tacones y maquillaje y pelo largo como una peluca, el día de hoy, él es un líder de la iglesia que conoció a su esposa en la iglesia y tiene 2 hijos. Y esto pasó porque un pastor decidió tener misericordia a pesar de que la mitad de la congregación se fue. Y él dijo: esos son los religiosos, esos son los fariseos, esos son los escribas, y esos son a los cuales Jesús vino a criticar. Y yo no soy de esos. Y yo, wow. Mi esposa y yo nos quedamos como: ¡qué increíble! ¡Qué increíble! Él le dio una oportunidad. El Señor se lo puso ahí para que le diera una oportunidad. El pastor pudo decirle: no, te vas y no vuelvas. Esta no es tu congregación. ¿Y qué hubiera pasado? Que seguramente hubiera sido herido y hubiera sido rechazado nuevamente y seguramente no iba a ir a otra iglesia. Pero el Señor tenía otro propósito y usó a mi amigo, a mi hermano en Cristo, para bendecir a esta persona, porque no le estaba diciendo qué hacer, él simplemente predicaba la palabra, y fue el Señor el que le transformó el corazón. Porque ni yo ni usted podemos convertir a nadie, ni yo ni usted podemos transformar a nadie. Es solo Jesús, a través de su Espíritu Santo, el que puede cambiar corazones y hacer que las vidas se transformen. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Así es, porque no depende de nosotros, depende de Jesús. Pero el Señor te va a poner en ocasiones y con personas a las cuales les vas a tener que dar misericordia. Esa misericordia que fue extendida primero por Jesús hacia nosotros. Entonces, ¿quieres misericordia para ti o quieres juicio para otros? Porque es muy fácil ver los pecados de otros, pero no es tan fácil ver mi pecado. La gracia ha transformado tu manera de ver las personas.
Porque si usted no tiene compasión por las almas, entonces tiene que empezar a orar para que el Señor le plante eso en su vida. Porque usted, como hijo de Dios, debería de tener compasión por las almas. Y no estoy diciendo que usted tiene que ir a darle su salario y todo a la gente pobre. Lo que estoy diciendo es que cuando el Señor lo ponga en una ocasión que tiene que extender misericordia, que lo haga. Que sea también intencional en buscar personas que usted sabe que necesitan el regalo que usted tiene de la salvación.